Bienvenidos a un nuevo podcast de Brocalia, un podcast que pretende dar voz a la figura del administrador de fincas, una figura fundamental para la gestión de las comunidades de propietarios, un profesional que suele encontrar soluciones que a menudo pasan desapercibidas para los vecinos. En el capítulo de hoy ha venido a visitarnos Óscar Díez, un administrador de finca de Jaca que ha venido hasta el puerto de Santa María a contarnos un poquito de sus orígenes, un poquito de su relación con los vecinos, hablamos de tecnología, hablamos del futuro de la profesión y un podcast y un capítulo súper interesante del que hemos vuelto a aprender mucho sobre la figura del administrador y que espero que os guste. Pues bienvenido, Óscar. Muchísimas gracias por visitarnos aquí en nuestra casa, siéntete como en casa. Sí. Vienes de Jaca, has batido el récord de visitante a Brocalia en distancia. Hasta hoy, todos los administradores de fincas y amigos que han pasado por aquí por el podcast han sido de Andalucía, provincia de Cádiz, provincia de Sevilla. Málaga era por ahora el que estaba cerca, y tú vienes de Jaca, que sé que es un esfuerzo, pero de verdad que te lo agradezco. Es un placer y un reconocimiento porque con todo el entorno que tenéis de gente maravillosa que os está viniendo, que os acordéis de gente tan alejada y tan pequeña, pues la verdad es que es un orgullo y bueno, encantadísimo. Bueno, nos gusta también tener la visión. Una de las cosas que queremos explorar aquí, si hay diferencia entre las administraciones de finca o un profesional de muy al norte y otro de muy al sur, lo trataremos un poquito más adelante. Lo que sí nos gusta cuando arrancamos el podcast es que nos cuentes un poco cuál tu background profesional, si arrancaste del tirón en el mundo de la administración o vienes derivado de otros. Pues yo constituimos una sociedad que es Gestucom en el año 2017. Pero yo empecé en este mundo en el 92, o sea que tengo años de bagaje, sí. Bueno, entendimos que había una posibilidad de ordenar un poco el trabajo, de protocolizar cosas, de estandarizar gestión y bueno, pues entendimos que era lo adecuado. El otro socio de la empresa también viene del mismo mundo y dijimos, bueno, pues vamos a intentar dar un aire nuevo en la zona con esta finalidad. ¿Y previamente trabajabas para tercero? Sí, correcto. Sí. Estuve ayer del 92 pues hasta el 2017, vale. 25 años. Sí. ¿Qué dijiste? ¿Me tiro a la piscina? Bueno, pues al final tienes ideas y llega un momento en el que consideras que hay un mercado en el que puedes dar un servicio distinto, un poquito que se note. Porque por ubicarte un poquito, Jaca no es una población con un número de habitantes... Censados andamos entre 12 y 14.000 y segundas viviendas, bueno, pues yo creo que en épocas de mayor ocupación, fines de semana ya empiezan a ser todos, pero bueno, agosto y en épocas de estas, yo creo que 40, 50, 60.000 fácilmente. ¿Mucho turismo de invierno a lo mejor allí? No tanto, es verdad que el norte frío, siempre frío, sí. No, o sea, tenemos montaña, tenemos mucho turismo de todo tipo. Vale. Bicicletas, pues el otro día hubo una quebrantahuesos, que es una cicloturista muy famosa con un montón de participantes y no es invierno, o sea, tenemos prácticamente todo el año. Sí que en la época vacacional hay mucha mayor ocupación, claro. Vale, ¿tú comunidades concentradas en el núcleo de la población? La más alejada, bueno, tenemos una poquito lejos por un compromiso, pero en un radio de unos 30 kilómetros tenemos todo, desde la oficina. Vale, nos gusta preguntar desde qué punto ejerce la profesión, vuestra estructura, sí. Equipo humano con el que contáis. Estamos en Jaca, en el centro, y ya te digo, de allí 30 kilómetros. En la oficina ahora mismo estamos 7 personas. Sí, de los 7, más o menos tenemos una estructura de atención telefónica y atención al cliente, y luego pues como dos niveles intermedios de más bien gestores y demás. Por eso te digo, y me dices que administráis las comunidades que administráis dentro de la zona, la que está fuera, porque al final la cercanía sigue siendo un valor fundamental, ¿no? Sí, yo es una de las cosas que entiendo que hay diferencia con otro tipo de poblaciones. Yo creo que el 80% de los edificios en Jaca suelen estar desocupados durante la semana. Entonces, cuando tienes un problema, el gremio el sábado y el domingo no trabaja, entonces necesitas una confianza y una colaboración y una ayuda entre el cliente y tú, y si no, es que cuesta
mucho, no a nosotros, sino al cliente que está a 300 kilómetros el poder venir a hacer una cosa. Porque una peculiaridad, comentaba antes, hay muchas viviendas desocupadas. Esto obliga a hacer otro tipo de administración de fincas distintas. Sí. Porque, ¿qué es una segunda residencia de un tipo que vive en Madrid, por ejemplo? En Madrid, Zaragoza, Navarra, País Vasco, sí. Ellos suelen venir casi siempre en fines de semana y en época vacacional, o sea, Navidades, agosto, julio-agosto, etcétera, es nuestra mayor ocupación. Y la diferencia, que es lo que me preguntas, es que coincide esto. O sea, cuando hay un problema, puede ser un sábado, un viernes a las 9 de la noche o un domingo. Y allí, bueno, pues tenemos que estar preparados todos. El lunes, cuando abrimos la oficina, es cuando todo el mundo te dice, mira que he estado viendo, que te informa de cosas. Entonces, sí que necesitamos que tengan un respaldo de que cuando hay una urgencia podamos salir. Vale, Sí. puede ser, mira, muy parecido a administradores de finca de costa. Sí. Bueno, estamos en la provincia de Cádiz, una provincia muy turística también, donde tenemos zonas como Novo, Santipetri, Chiclana, que tienen comunidades que durante, Valdellagrana también, durante el invierno están vacías. ¿Qué tenéis que hacer ahí? Mucho trabajo de prevención, de mantenimiento, o sea, para evitar que te llegue todo de colapso. Sí. A ver, sí que es cierto que nosotros los fines de semana, la distancia del propietario a la segunda vivienda, yo creo que en 2-3 horas llegan casi seguro. Y a lo largo del año, fines de semana, no todos, pero sí que vienen muchos. O sea, no es tan estacional como lo que me comentas. Sí, o sea, por supuesto, prevenciones, tipos de riesgos que es un poquito el mundo al revés, es decir, las tuberías, los colectores generales tienen más atascos porque hay menos circulación de agua, con lo cual acumula más. Entonces, todo este tipo de cosas, pues hacéis que ir preveyendo actuaciones preventivas. Hay una gran persona que es Pepe Gutiérrez, que él siempre habla de predictivo y tal. Y Hablaremos algún día. Sí, seguro. Entre medio de sus viajes, porque Sí. no lo cojo nunca en su sitio. Pues él es muy de esta filosofía, claro. Al final necesitas pues este tipo de cosas fuera de tiempo. Son ahorros de coste al final, a la larga. Son ahorros de coste. Si tú evitas, bueno, incluso no tiene por qué ser un siniestro que pague una compañía, pero al final un desatasco preventivo te puede ahorrar una cantidad de problemas. Yo, le acabas de decir la palabra, el problema, es decir, económicamente, pues bueno, al final lo puedes resolver de una u otra manera, puede haber una compañía de seguros o lo que sea, pero el problema, evitarlo es primordial. Porque si vienes y todo funciona, o vienes y la mitad de las cosas te están dando problemas, es primordial, claro. Vale, ¿hay algo distintivo en vuestra forma de administrar y en vuestra relación con los vecinos? ¿Cuál es la propuesta de valor que ofrecéis frente a tu compañero de...? Bueno, a ver, quiero decir, estás en una zona que al final el mercado más o menos te obliga a lo que hay. Pero yo sí que, bueno, es un poquito de lo que he venido diciendo, tenemos unos protocolos de actuación y unas medidas preventivas que, apoyados en el sistema, las ejecutamos, y esa parte, bueno, yo creo que es diferenciadora. Seguro que me vas a preguntar por la famosa aplicación, los programas informáticos. A mí una persona que esté en su residencia 3 horas puede ver en tiempo real lo que estamos haciendo. Y si hay un problema de buena resolución, pues vale, pero si hay un problema de que algo se atasca, no una tubería, bueno, pues él va a ver el porqué. Entonces, insisto. Y esa parte, bueno, pues sí que yo creo que es muy importante la información. Nos interesa mucho explorar esa relación con el vecino, cuánto está cambiando, o desde tu experiencia, que ya tienes pues, muchos años de experiencia, notas que la tecnología ha venido, entiendo que a ayudar, ¿no? En la mayoría de los casos. Sí. Soy crítico en parte con esto, es decir, sí que es verdad que ha venido, pero no puedes ser unilateralmente quien intente adaptarte a esa tecnología, porque hay una serie de cosas que dependen de un entorno, que o ese entorno colabora en esa línea de trabajo o no acaba de salir. La famosa aplicación, yo tengo el 50% de los propietarios registrados, que dices, hombre, está bien, sí, pero es que hay otro 50% que no lo está. Y ese otro 50% que no lo está, pues yo no sé de aquí a unos años cómo nos irá, pero ahora mismo sigue siendo el trato personal el que prevalece con ellos. Porque además no le puedo obligar. No, para nada. Yo siempre, y vamos a ir por la aplicación. No, esto es complementario. Tú, si quieres, en tu casa vas a ver todo, tienes acceso a todo lo que a ti te corresponda, protección de datos, confidencialidad y serie de cosas que no, pero si quieres, si no quieres, no.
¿Seguís teniendo visitas a la Sí, administración? Sí. O sea, sí. ¿qué es lo que ¿por qué alguien decide todavía desplazarse, ir a la administración y... Pues mira, cuando hay algún problema que se enquista, el trato personal acaba de resolverlo. Y luego la otra parte que va un poquito en la línea de lo que hemos hablado, segundas viviendas, yo necesito recibir las llaves de ese propietario, Claro. luego devolvérselas. Entonces, claro, ese tipo de cosas, tenemos que hacer una custodia de llaves, un control de llaves, un control, claro, cuando viene alguien a hacer alguna cosa en su vivienda o en su comunidad que tiene que entrar por su vivienda, necesitamos coordinarlo con él. Y muchas veces, bueno, pues viene ese tipo de cosas. La gente el sistema de toda la vida, bien. Que quiero ver la póliza de seguro porque no voy a hacer un seguro de hogar, pues cosas de este tipo sigue habiendo. No, sigue habiendo perfiles. Sí, pero es minoritario. O sea, nosotros tenemos estudios, el 50% lo tenemos en la aplicación, el WhatsApp yo creo que si no es el 100% cerca le va a ir, y el correo electrónico también es muy mayoritario, pero yo creo que el teléfono y bueno, el fax ya ni hablemos. Ya deja de Se existir. olvidó, ya. Entonces sí que es verdad que cuando ves la evolución de todo, bueno, es que un poquito se va desplazando la gestión ¿Cómo hacia... canalizáis? Al final el WhatsApp tenéis un único número, todo el mundo entra en No, esa guía, esa es la parte... o creáis grupos de Correcto. WhatsApp por Esa comunidad. no, esa es la parte de gestión que internamente trabajamos mucho y de forma muy continuada. O sea, yo ahora mismo tengo un CRM con todos los clientes del despacho y cuando alguien me escribe, cuando alguien me llama, la centralita sabe qué personas del despacho lo llevan. Entonces directamente ya les deriva a ellos. Yo al cliente no le tengo que dar 7 teléfonos para que llame a 7 sitios, llama a uno, pero internamente sí que lo tengo organizado. Entonces cuando escribe, lo recibe que lo tiene que recibir. Porque en vuestra estructura interna, por aquí, por el podcast, han pasado distintas Sí. formas de estructurarse las empresas y algunos que es por departamento, otro es una especie de... No creo que sea el nombre, es que me sale siempre ejecutivo de cuenta porque en el mundo del seguro Sí, utilizamos esa sí, figura. sí. Pero a alguien al que le asignas un número de comunidades y es el hombre 360 o mujer Sí. 360 que se encarga de todo. No, no, pero hemos valorado de todo, ¿vale? Yo creo que al final el cliente no puede depender de que una persona esté o no esté. No hablo en absoluto de mi despacho, pero bueno, si hay una persona que coge vacaciones, una baja o cualquier cosa, no puede dejar lo suyo meridianamente abandonado. Entonces nosotros hacemos equipo de dos. Siempre hay un gestor y un supervisor. Entonces cuando uno de los dos falla, el otro está. Y todo al sistema. Yo, bueno, recuerdo mis años cuando llamabas a la compañía de seguros y le preguntabas por tu siniestro y te contaban de cabo a rabo todo lo que había, yo alucinaba y decía, pero ¿cómo es esto posible? Eso es lo que he intentado trasladar. O sea, cuando un cliente me llama, el sistema me dice exactamente todo lo que hay y lo puede coger Juanito, Pepito, quien sea, que en principio ahí está todo. Qué maravilla. Hay una cosa que me vuela en la cabeza jamás me ha pasado, os pregunto a todos, ¿ninguno tenéis estructura de comercial No, al uso? Por ahora no me he encontrado no, ningún administrador de fincas que diga, no, yo tengo una persona, un responsable no, comercial para captar comunidades. no. Y esto me parece maravilloso porque denota que es que no perdéis clientes. Sí. Y esto, no perder clientes hoy día en un mundo tan infiel, o bueno, perdón, no quiero utilizar esa palabra. Personal. Quiero decir también, o con tanta libertad del cliente de elegir, salirse, irse, o sea, y en vuestro caso, el boca oído, Sí, a ver, yo ahí tengo un éxito. O sea, en 7 años no hemos perdido ninguna comunidad. En 7 años, ¿vale? Ninguna. Claro, lo que te da a pensar es que en cualquier momento puede haber, vamos, está clarísimo. Pero bueno, en principio tengo claro que el soporte y el sistema funciona bien, porque solamente hemos captado. Y luego hay otro problema que es las limitaciones que tienes de todo, o sea, de personal, de local, de infraestructura y de todo. El tamaño que tenemos nosotros es que tampoco da para más. Entonces no nos hace falta, yo creo que a nadie en Jaca, buscar comerciales porque no hace falta. pero tenéis un cuello de botella limitante en vuestro tamaño de empresa, ¿no? Es decir, al final, te quiero decir, el Sí, personal sigue siendo fundamental. sí. Yo una parte que hicimos desde un primer momento, habíamos previsto que podíamos crecer, es invertir mucho en personal, en formación, etcétera. Entonces, tenemos capacidad para seguir recibiendo. Sí. No, pero me alucina mucho y me alucina para bien, porque hay este doble...
Bueno, sabes cómo hablaremos un poquito más a fondo del vecino, Sí. pero procuramos que en este podcast la figura del administrador de finca se vea reforzada porque creemos que hay mucho desconocimiento del trabajo oculto. Le Sí, sí, preguntábamos sí. en el último episodio, que creo que todavía no se ha publicado, preguntábamos la gran cantidad de trabajo oculto que hace un administrador que el vecino no lo ve. Sí, 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 sí. Presentación de modelos, de tal. Y esto ocupa un tiempo brutal y Sí, necesitas sí, gente, ¿no? sí. Y depender de terceros en casi todo. Y si ese tercero es ágil, te va mucho mejor que si hay... La elección del proveedor, ¿no? Ahí, A ver, la elección o lo que tienes, ¿eh? Que a veces es lo que tienes. Que en localidades, como te he dicho, Jaca tiene 12, 14 mil censados, ahí tenemos todo, trabajadores y de todo. Y yo no puedo elegir quién quiero que venga, o sea, casi es, claro, priorizas en quién te da mayor confianza, pero ahí tenemos un problema importante. Bueno, curioso. Hablemos un poquito de seguros, hablemos un poquito de Brocalia, de lo que se pueda. Sí me gustaría que me contaras, llevas mucho tiempo colaborando con Brocalia, conoces nuestras cosas buenas, Sí. alguna cosita mala, que es Sí. no somos, Sí. no somos perfectos, pero ¿cómo, cómo te organizabas previamente? Porque además... Bueno, pasa una cosa que es verdad que el vecino decide dónde quiere colocar la póliza, vosotros estáis ahí por Sí, consecución de... a ver, dentro de todo lo que yo he hablado, o sea, yo lo que tenemos muy claro es que teníamos que protocolizar todos los sistemas, teníamos que establecer una transparencia, una trazabilidad de todo y, bueno, pues los sistemas anteriores con corredurías que siguen en el mercado, porque además son mayoritarias, no dan el tipo de servicio que da Brocalia. O sea, yo os lo acabo de decir, a mí me llama una persona un sábado por la tarde que tengo una urgencia, oye, ¿qué pasa con tal? Y yo puedo entrar en vuestro sistema y veo absolutamente todo, absolutamente todo. Eso no me lo dan otros. Entonces, cuando comencé era un poquito pues porque quería ese tipo de servicio que otros no me lo ofrecen. Y bueno, más allá entras ya luego en, vamos a probar y luego, bueno, pues ya ves que la agilidad en todo es manifiestamente mejor que el resto. Vale. ¿Estás notando, bueno, ya no, te digo a nivel general de las compañías, no entrando en el propio relación que tenemos entre Brocalia y yo, pero algo que está ya en boca de todo el mundo es la falta de profesionales para reparaciones? Sí. Es decir, hay una Sí, clara sí. carencia de profesional del fontanero, del Sí, albañil, sí, de... sí. Eso es un poco el saco de boxeo. Es decir, la compañía de seguros, cuando tiene un problema, a nosotros nos repercute en decir, oye, que no puedo, repara, mando perito y a indemnizar, ¿eh? Claro, sí, sí, pero la pelota me la has pasado a mí. Claro. Y yo acabo de decir, tengo un problema de gremios, entonces hay un problema. Sí, 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 sí. Esto a nosotros, es decir, ya por nuestro tamaño nos llaman mucho las compañías y nos dicen, oye, ayudadnos a mejorar la póliza a nivel de garantía. Decimos, no reinventéis la rueda. En un 90% las pólizas de comunidades se parecen mucho. Al final hay un problema de conexión con profesionales a la hora de la resolución del siniestro, porque eres tan bueno como la red a la que seas capaz de llegar, ¿no? Esto pasa... ¿Y qué os voy a contar? Pero que tengan gremios propios gestionados internamente por la compañía, yo creo que conozco una y no sé si mucho más. Claro, esto es lo que pasa. Claro. O sea, las compañías tienen un problema. En realidad, la obligación de la compañía es indemnizar. Ya, ya, ya. Se inventó la compañía, dar la asistencia y ahí está. Y pasa una cosa muy curiosa en el mundo del seguro, que no es tan habitual encontrarlo. Es decir, tú te compras un iPhone en la tienda, en el Apple Store de Sevilla, de Madrid o de Nueva York y el iPhone es el mismo. Pero la póliza de, no voy a decir nombre de compañía, Da igual. de la compañía A en Cádiz y la misma póliza, mismo edificio, gemelo edificio en Jaca, la experiencia del cliente puede ser totalmente distinta. Estamos todos expuestos al último eslabón de la cadena. que eso- O sea, como el reparador fontanero, en el ejemplo que me acabo de poner, te repare muy bien en un sitio y muy mal en otro sitio, no van a hablar del administrador, ni de Brocalia, ni del correo, no, la compañía. La compañía es buena, la compañía es mala. Y además, en este ramo concreto del multirriesgo pasa una cosa que no pasa en el automóvil. Por ejemplo, cuando alguien tiene un daño material en su coche, lo lleva al taller y la reparación se hace mal, la culpa es del taller. Hay una disociación total entre la reparación del daño y quién repara el daño.
pero en hogar y en comunidades esto no es así. Y esto, arreglar eso es muy difícil, porque también tenemos que decir, vamos a defender un poquito a las compañías, Sí. que no se enteren las compañías, pero es verdad que esos servicios de asistencia que muchas veces mandan un siniestro que no tiene cobertura, le viene muy bien también al administrador decirle, mire usted, esto es una cuestión de mantenimiento, la comunidad no está dentro de la garantía, hay que reparar sí o sí, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, somos personas y el mismo problema que tengo yo con el proveedor lo tiene la compañía con el reparador. Y cuando viene un cliente y me dice, oye, que tengo que hacer una reforma de esto, ¿a quién me puedes proponer? Pues claro, es que al final el mundo en el que estamos todos allí. Claro. Entonces el problema es para todos. ¿Os dan autonomía las comunidades? ¿Tenéis cierto margen de cintura en reparaciones pequeñas o tenéis que...? Sí, a ver, mantenemos, como he dicho, protocolos. Entonces, si el presidente dice, oye, mira, yo confío totalmente en vosotros, hasta ciertas cantidades, lo hacéis. Sí, si hay urgencias, estamos obligados por ley a hacerlo, lo hacemos. Y luego en otro tipo de cosas, pues es que al final ofreces todo lo que puedes, pero si puedes presentar 10 presupuestos, encantado. Si puedes 3, 3. Entonces, pero bueno, la autonomía, yo tengo muy claro que el cliente lo que quiere es que se le resuelva el problema. No, es más difícil que se te queje por una cantidad de dinero, salvo que lo veas muy escandalosa, que porque hay algo que no está bien reparado o no está hecho. Bueno, igual se te queja por una cosa y por la contraria. Que también... No, pero mayoritariamente es, oye, ¿qué pasa con esto? Yo, ¿qué pasa con esto? El cuánto ha costado esto es dentro de precios de mercado, lógicamente, pero desde esa autonomía, yo si puedo resolver algo en una semana, muchísimo mejor que si tengo que esperar un mes. Y yo creo que lo que nos cuenta, si el cliente sigue con vosotros año tras año, será que hay una relación de confianza establecida en la que se prioriza. Y al final negro sobre blanco, oye, mira que me he equivocado, oye, que en este caso me he confundido, que yo creía que esto iba a ser menos, pero bueno, pues al final intentas en tu línea de general intentar estar en una satisfacción, sí. Suele pedir el vecino, es decir, hay un tema que también me parece de las partes más complicadas, sois mediadores o entráis en conflicto de interés entre vecinos que vosotros diréis, no, yo no, ¿qué puedo hacer aquí? Sí, Bueno, sí, oye, que el vecino de al lado está haciendo ruido, ya, pues llámale al timbre, no, llámale tú ya, pero yo estoy en mi casa, es más fácil. Sí, sí, es así. Esta es la parte más Sí, complicada. sí, no tiene nada que ver con el administrador. Os quiero decir, sí, pero lo que me decías antes, la obligación de la compañía es indemnizar, sí, y la del administrador administrar. Sí. Entonces ya entras, es verdad, en mediar, en todo este tipo de cosas. Pero la mayor parte de la gestión del día a día viene a ser este tipo de cosas. Me gusta que hablemos también durante un momentito de tu visión sobre el sector en general, atomización, concentración de administradores de fincas, incluso ya no hablamos de grandes grupos, todo el mundo tiene en la cabeza que grandes grupos están haciendo concentración de administraciones de fincas. No sé si tienes una opinión particular sobre ese asunto. Sí, porque al final, claro, pues es lo que hay. Yo creo que esos grandes grupos de momento no son competencia para el pequeño administrador. Ellos, hasta donde he podido conocer, no están teniendo un crecimiento orgánico, con lo cual lo hacen por otras cuestiones, compra de carteras. Claro, entonces el que tiene una cartera relativamente estable y no quiere venderla, su crecimiento ahora mismo no es orgánico. En nuestro caso, además, en una gran ciudad que sí que tienen mayores posibilidades, pero a nuestra zona no creo que vengan. ¿Qué nos ocurre al resto? Pues que no podemos ser tan pequeños contra unos tan grandes. Al final deberíamos con el paso del tiempo, pues seguramente intentar buscar sinergias o buscar líneas de colaboración entre todos en las que podamos, pues bueno... En el mundo del seguro hay movimientos parecidos, te quiero decir, no os sientáis solo en esta... porque hay las corredurías también... yo creo que hay encaje para todo, hay encaje para el servicio traje a medida y otro perfil de cliente que busque más una industrialización y hay mucho, pero creo que hay futuro, bueno, entiendo yo que estás aquí y ves el futuro en la profesión. Sí. Yo sigo dándole mucho valor a la cuestión personal. O sea, cuando lo que yo llamo el minuto de oro, es decir, yo entro en Brocalia, veo que tiene cita el pintor para el día tal, y cuando le llamo al vecino, oiga, mire, le han llamado, van a estar en casa, no sé qué, ese tipo de cosas tienen un valor tremendo, siguen teniendo un valor tremendo.
Y me da igual buscar la parte de tecnología, que se lo puedo decir por WhatsApp, por correo, por teléfono, como sea. Pero ese gesto tiene un valor tremendo. Sí, para nosotros también. Es decir, hay un componente personal. Ahora uno tiene que ir buscando siempre qué no va a resolver la IA en 50 años. Ya. Muchas cosas sí las va a resolver, pero al final una coordinación, un toque personal, una llamada de satisfacción, una llamada. Yo sé que hay muchas cosas que se podrán automatizar, pero hay un componente que yo creo que tendremos que mantener. El personal. Las empresas de servicios. Pero es todo, quiero decir, es muy curioso que cuando tú buscas un servicio agradezcas que sea personal en determinadas ocasiones. O sea, a mí no se me ocurrió ir a una cafetería y que un robot me dé un café. Qué gracioso. Sí, pero bueno, al final yo creo que el trato personal siempre, siempre, siempre. Que pueda tener menos valor porque, bueno, pues con el paso del tiempo el perfil del cliente busque otra cosa, es posible. Pero va a tener mucho valor siempre. Nos gusta hablar también de conciliación en este podcast, porque al final, bueno, en fin, da horas de las reuniones. Sí. Hay colegios haciendo un movimiento muy interesante, intentando educar a la población en general, porque yo creo que es bueno para todos, es bueno para vecinos, es bueno para administradores de fincas. Hay una pregunta que le suelen hacer a los toreros y a los futbolistas: ¿usted quiere que su hijo se explique? Sí. Esto sé que tiene un niño pequeño, sí. le recomendaría... A ver, yo estoy en un perfil de relativamente satisfacción. Sí que es verdad que la queja del cliente pues la tienes, pero yo creo que una buena gestión, el conflicto baja. O sea, lo tengo claro. Pero es que el propietario que te genera un problema a ti, seguramente cuando va a comprar el pan, al de la panadería también se lo va a generar. Entonces, yo creo que es una profesión bonita. Bueno. Es muy difícil porque tú te sientas en una junta y hablar de un árbol y seguro que hay un jardinero profesional que te va a explicar lo que es esto, y luego hay otro que no lo es, pero también te va a explicar cómo es esto. Abogado, arquitecto. De todo. Entonces, claro, tú al final tienes que no saber de nada, pero te tiene que sonar absolutamente todo. Y esa parte a mí me gusta mucho. O sea, podemos hablar de lo que quieras, de luz, de energía, de arquitectura, barreras arquitectónicas, de eficiencias, de un montón de cosas en las que quieras que no, estás metido. ¿Sacas tiempo para la familia también? O sea, la administración de finca te da tiempo. A ver, es complicado, claro que te voy a contar. Sí, no es verdad. O sea, me quita mucho tiempo. Te lo acabo de decir. ¿Fin de semana también? Claro, a mí cuando suena un teléfono por una urgencia, nos suele sonar a la misma persona. Y eso puede ser un sábado o un domingo. Entonces, a ver, a mí que me llame una persona, que hay un atasco, que me está saliendo agua por un... Bueno, pues corremos y ahí esa es la prioridad. Sí, porque además dar esos servicios 24 horas, eso nos lo han planteado muchas veces también nosotros. Si subcontratar una plataforma de tercero es fácil y pones 24 horas, claro, pero esa no resuelve. Pero llámale a Juanito que te vaya... Oye, por favor, puedes que es que mira... Claro. Sí, no. No seas Juanito y el que le claro, deja Juanito claro. Tú y no es... Y cuando el lunes le vas a preguntar qué tal te fue, claro, y cuando al final... Y es un valor, o sea, y tú ahí entiendes que darías mucho menos valor si no dieras ese soporte extendido. No me pasa todos los días, o sea, te lo he de decir. El vecino es respetuoso a lo mejor y es algo muy urgente, ¿no? Sí, y bueno, pues al final protocolizas cosas, filtras... Entonces yo a mí cuando me llega una notificación y me dice está la bombilla fundida y es un viernes a las 10 de la noche, bueno, pues vale, claro, cuando ves que es una urgencia, entonces cuando tú te activas. Entonces sí que es verdad que yo no recibo, o sea, yo recibo, pero solamente respondo lo que entiendo que es urgente. Vale. Te veo optimista con la profesión de aquí al futuro, que por mucha tecnología que venga, la relación personal tiene que se tiene que poner en valor, o seguro que habrá clientes que la valoren, igual que hay clientes que... No, es diferenciador, O sea, yo ¿qué te voy a contar? Si estáis entrevistando aquí a las mejores figuras del entorno, hay un hecho diferenciador, o sea, quien está en una línea de trabajo y quien está en otro, el cliente lo nota. Y yo lo he dicho toda la vida, el cliente sabe perfectamente lo que ocurre, perfectamente. Otra cosa es que quiera o no quiera molestarse o que quiera o no, pues bueno, descararse. Pero sabe perfectamente lo que tiene entre manos. Y conseguís que el honorario no esté en la mesa de negociación. Al final es el servicio lo que valora el cliente, ¿no? Siempre... Bueno, ahí daría para otro capítulo. Claro. Otro capítulo me gustaría duplicar honorarios. Si puedo, pues lo dudo.
lo dudo. Entonces al final tienes que buscar un equilibrio. O sea, Sí, sí. Pues esto ha sido una conversación súper interesante. Volvemos a recibir mucha información sobre vosotros, que es de lo que se trata, y que os seguimos viendo. No os tenemos mucha envidia por lo que os digo. Bueno. Os veo, o sea, una profesión complicadísima, pero después de este, que será el séptimo episodio, que sí estamos notando, cosa que nos gusta mucho, esa vocación que tenéis por el servicio, y nos encanta que los vecinos Pero yo me vengo aquí a ver el tinglado que tenéis. Bueno, y sí. si vamos al departamento de siniestros, claro. Al final yo creo que también a la inversa, por eso hago mucha analogía entre la administración de finca y una correduría de seguros. Si tú notaras que cae esa calidad del servicio, por mucha automatización que tengamos en Brocalia, pues probablemente te buscaría una... Me quejaría. A nosotros nos pasa, también perdemos pocos administradores de finca que trabajan con nosotros. Así que, bueno, un placer que siga confiando Sí. en nosotros. Y aquí el equipo y la casa la tienes para cuando quieras. ¿Vale? Encantado. Muchísimas gracias. Brocalia, comunidades seguras, administradores tranquilos.